Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Retorno Online. ¿Has escuchado el dicho este de nadie es profeta en su propia tierra? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso. Este mensaje es para ti. Si te sientes rechazado, si sientes como que nadie te entiende, como que hablas un idioma diferente, este mensaje es para ti. Bienvenidos a Retorno Online. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Gracias por estar con nosotros en Retorno Online. Feliz 14 de febrero. Por favor, quédense en casa. Yo sé que es difícil, sobre todo cuando son novios, ¿verdad? Cuando viven en casas diferentes, no verse en un día como hoy. Pero bueno, por favor, no salgan. Cuídense, cuiden a su familia. Sobre todo, al salir ustedes exponen a su familia. Así que cuídense mucho. Mi nombre es Gerardo González, como ya saben. Junto con Mari, mi esposa, estamos tratando de echar a andar este proyecto que se llama Retorno Online. Y bueno, hoy vamos a ir rapidito. El mensaje del día de hoy, como les dije al principio, tiene que ver con el rechazo, ¿no? Y lo titulé Rechazados para ser aceptados. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, básicamente porque leyendo la Biblia, nos encontramos muchas historias acerca de rechazo. Y yo les quiero preguntar el día de hoy, ¿a quién odian? Yo sé que es una palabra difícil, yo sé que es algo fuerte decir que odias a alguien, pero bueno, a lo mejor no un sentimiento de odio, pero sí de mucha molestia, ¿no? ¿Qué cosa te molesta? ¿Qué cosa que te causa realmente que te desespere a alguien o una situación? A mí, por ejemplo, me desespera o odio que las personas no sepan usar las cosas como fueron diseñadas, ¿no? Como para lo que fueron hechas, ¿no? Me choca que las personas que a lo mejor no se hacen o dicen que no saben usar un aparato, ¿no? O lo que sea. Otra cosa que odio, y eso sí lo odio, eso sí no me gusta para nada, es cuando, por ejemplo, vas pasando una calle, ¿no? Y entonces se tiene que detener un carro y se nota que se tuvo que detener porque no le quedó de otra. Y entonces lo primero que te hace, en vez de darte una sonrisa, te hace... ¿no? Y porque como si tú le hubieras estorbado su paso, y entonces no, pues ándale, ya apúrate, ¿no? Ya pásate rápido, ¿no? Me estás estorbando. Esa actitud de verdad me molesta mucho. Esas son las cosas que odio, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, poniéndonos un poquito más serios en ese sentimiento, en esa pregunta, ¿qué tal si odian, por ejemplo, a López Obrador, ¿no? Al presidente. ¿O qué tal que tú odias a los que no les cae bien López Obrador, ¿no? O sea, eres de los que en las redes sociales al primer comentario en contra de López Obrador, lo primero que lanzas es una grosería y una mentada de madre y bueno, empiezas ahí la polémica. ¿O qué tal que eres de los que odian a los fifís, ¿no? O odias a los homosexuales u odias a lo mejor a un cierto grupo de personas por sus creencias o porque pues creen en Dios, ¿no? Y a lo mejor tú eres ateo. O qué tal que odias a las personas de diferente color. En México no está tan generalizado este tema del racismo, existe mucho, pero no es como en Estados Unidos, ¿no? Donde sí claramente hay un racismo exponencial y todos los días, aunque parezca que no, crece. Bueno, a ese tipo de odio me refiero. ¿Por qué les pregunto esto? Porque en la historia que vamos a leer hoy vamos a hablar, vamos a leer algunos capítulos, algunos versículos en Isaías, y más adelante vamos a leer otros en el libro de Lucas. Se habla acerca de este rechazo arraigado, ¿no? Este odio, ¿no? Hacia cierta persona o hacia ciertas personas o costumbres. Primero, quiero que sepan que el pueblo de Israel en ese entonces era un pueblo, era una nación sumamente religiosa, pero muy religiosa. Creían en un Mesías que vendría, pero lo creían que era exclusivo de ellos. Ajá, era nada más para ellos. Entonces, ¿por qué lo creían así? Porque vamos, eso estaba escrito en su libro sagrado, en la Torah, que hablamos de ello la semana pasada. Este odio o esta aberración que tenían era hacia
un grupo de personas conocido como los gentiles, es decir, cualquiera que no era judío. ¿Y quiénes son los gentiles? Pues somos tú y yo y cualquier persona que no profesara o no profesaba en ese momento la religión judía, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué los odiaban tanto? ¿De dónde venía este odio hacia los gentiles? Bueno, pues venían de varias épocas donde fueron reprimidos por Egipto, por Babilonia, después por los romanos. Entonces constantemente odiaban a todas esas personas que estaban en contra de lo que Dios les decía que tenían que hacer, ¿no? Y a su religión per se, ¿no? Entonces, y esta esclavitud y esta opresión política, económica, la esclavitud a la que se vieron sometidos, ese era el motivo principal de su odio hacia los gentiles, digamos, ¿no? Digámoslo así. Ahora sí, dicho esto, y en ese contexto de a qué me refiero con ese odio, con ese rechazo tan arraigado, ¿no?, hacia una costumbre o hacia una persona, les voy a leer lo que dice en el libro de Isaías. Si tú tienes una Biblia, ábrela. Si no, acuérdense de que pueden bajar las notas de este mensaje. Ustedes las pueden ver en el código QR que va a salir ahorita en pantalla. Pueden escanearlas ahí, pero si no, ya saben que en el link donde está posteado este video, ahí también viene a donde pueden ir a obtener las notas del mensaje del día de hoy. Pero si no las tienen, o tienen una Biblia o tienen una aplicación, vayan al libro de Isaías 61, capítulo 61, versículos 1 y 2. Esta es la profecía, ¿no?, de Isaías respecto de Jesús, ¿ok? Este era lo que decía cómo iba a llegar Jesús. Dice: el Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí, porque me eligió para traer buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciar, fíjate, a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. El Señor me ha enviado a decir a los que lloran que ha llegado para ellos, para los que lloran, la hora de la compasión de Dios y el día de su ira, es decir, venganza, contra los enemigos de ellos. Ahora, fíjate muy bien lo que dice estos dos versículos. Habla de una persona que va a venir, de un Mesías, de un Salvador, de un rescatador, alguien que les va a ayudar a salir de esa opresión. En ese entonces también era un pueblo oprimido. Cuando Isaías escribió esto, también estaban en esclavitud, también era una situación complicada para ellos. Entonces, lógicamente esperaban, políticamente, socialmente, culturalmente, esperaban que alguien llegara a salvarlos. Y primero dice, bueno, Jesús, bueno, este Mesías que va a venir, dice, vino o va a venir, fíjate, primero viene a traer buenas noticias a los pobres. Israel era un país sumamente empobrecido por esta esclavitud y el dominio que había tenido por varias civilizaciones anteriores, y siempre habían sido como los oprimidos, ¿no? Hoy no es época de Jesús, ¿no? Bueno, no estamos viviendo en esta época en que había venido Jesús, pero aún así el pueblo judío sigue sufriendo de este rechazo, ¿no? Seamos honestos, siempre hacemos comentarios de que si son muy codos, que si son explotadores, que si dominan al mundo, lo que vivieron en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, el pueblo judío siempre ha padecido de esta opresión en general por el mundo. Entonces dice, vino a traer buenas noticias a los pobres. Buenas noticias, es decir, alguien nos va a salvar. Vino a consolar a los afligidos, a los que sufren, a los que lloran, a los que están lamentándose por alguna situación, por la pérdida de algún familiar, por esta esclavitud que les comentaba, por el hambre, porque no tenían dinero para progresar, etcétera, etcétera. 3. Dice, vino a anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Ahora, otras versiones dice a los cautivos. Se hace una separación entre cautivos y prisioneros, ¿no? Y los que están en la cárcel, literalmente. Entonces habla de dos cuestiones. Esta versión, la Nueva Biblia Viva, que yo escogí para el día de hoy, únicamente menciona a los prisioneros. Pero digo esto porque en otras versiones hace énfasis en los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los cautivos somos tú, somos yo, cualquiera de nosotros. Cuando somos cautivos, estamos presos, estamos sujetos, amarrados a
un vicio, una enfermedad que no nos podemos curar, a una costumbre, a lo mejor, dicho con ejemplos concretos, a lo mejor estás involucrado en pornografía o estás en una relación de adulterio y no puedes salir de eso. Estás cautivo de esa situación, ¿ok? A eso se refería esta parte del versículo. Y después hace énfasis en los prisioneros, es decir, los que están en la cárcel. Y dice, pronto van a quedar en libertad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas que estaban batallando con alguna situación en su vida iban a ser liberados, y las personas que habían sido encarcelados por un crimen que no cometieron, por no cumplir con las reglas de quien los estaba gobernando en ese momento de manera injusta, a lo mejor eran prisioneros políticos, etcétera, iban a ser liberados también, ¿no? Y también los que eran esclavizados iban a ser liberados. Ahora, hay que entender, así como el que para poder ser ayudado necesitas aceptar que necesitas ayuda, el primer paso para poder ser liberado era querer ser liberado, ¿no? En ese entonces, si hablaba de estos cautivos y de estos prisioneros era porque querían ser liberados. Y 4, vino a decir a los que lloran, a los que sufren, que ha llegado para ellos la hora de la compasión y el día de su ira contra los enemigos de ellos, es decir, la venganza, esto que se conoce como la venganza del Señor. Ellos esperaban una persona, un Jesús, un Mesías, un Cristo, dicho literalmente, un Cristo que viniera a vengarlos en vida, a hacer justicia con lo que les habían hecho otros pueblos a ellos, ¿no? A destruirlos, a matar a todo mundo, ¿no? Como estas historias que se leían en los antiguos libros del Antiguo Testamento, de la Torá, ¿no? Donde venía Dios y mataba a todo mundo. Entonces ellos querían o esperaban que esto sucediera, ¿ok? Ahora, vamos a leer la contraparte de este versículo. Vamos ahora a Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 22. Lo voy a leer de corrido y después vamos a ir haciendo algunas explicaciones, algunas anotaciones. Dice, Jesús regresó a Galilea, la ciudad donde había nacido, donde era su base, digamos, ¿no? Por eso está regresando. Él había estado, digamos, predicando el evangelio en otras ciudades y reclutando a sus apóstoles, ¿no? Entonces regresa a Galilea dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. O sea, venía fuerte, venía con todo el ánimo, con todas las ganas, venía fortalecido porque le había ido muy bien. Y se extendió su fama por toda aquella región, por Galilea. Enseñaba en las sinagogas, se metía a las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde nació. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado, para variar, entró en la sinagoga, como era su costumbre, no era su cochina costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías, justamente el libro que acabamos de leer hace rato. Al desenrollarlo, porque no había libros, eran rollos, al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, y cita, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro otra vez, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, lo miraban fijamente como esperando que algo dijera más, ¿no? Lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Volteó, dijo, bueno, pues que me ve, ¿no? Empezó a hablarles y dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Es decir, estaba hablando de él mismo. En presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Y entonces empezaban a preguntar, ¿no es este el hijo de José? Se preguntaban. Entonces, hay varias cosas que podemos ver en este punto. Primero, Jesús está citando la profecía de Isaías. Pero fíjate qué es lo que está diciendo aquí. Dice, lo empieza a leer y si lo leyó
literal, era una copia, ¿no?, de lo que acabamos de leer en Isaías, pero él empieza a leer y lo cita. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, igual, me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a libertad a los oprimidos, a pregonar el año del Señor. Dice, el año del favor del Señor. ¿Qué crees que omitió cuando leyó esto? Omitió la parte de la venganza. Omitió decir, y he venido a vengarlos. Entonces, si ya venía con una fama de lo que había hecho en otras ciudades, imagínate de repente los que estaban seguros de que Jesús era el Cristo, que era el Mesías, que iba a rescatarlos. Cuando lee esta escritura y se proclama que esta escritura se cumple en ese momento en presencia de ellos, porque Él está ahí, le dicen, bueno, pero te falta algo. Por eso se le quedaron viendo, porque decían, ¿qué te falta? ¿No? Completa, viene de ahí, échalo, eso, nos vas a vengar. Y dice, no dijo nada, simplemente dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes, y soltó el micrófono. Y se fue. Y entonces empezaron a dudar de él. Empezaron a decir, oye, a ver, aquí hay algo raro. ¿No es este el hijo de José, el carpintero? ¿No es este el muchachito que te había hecho las sillas y los muebles de tu casa? Te los hizo José con su hijo Jesús, ¿no? Acuérdate, hace 3 años todavía nos ayudó para poner las puertas de la casa. Sí, era él, ¿no? Y se acuerdan lo que hablamos hace 8 días. Justamente Jesús trabajaba de carpintero, así que para el pueblo judío, Jesús no era lo suficientemente bueno porque no había llegado en su preparación de escuela a ser un rabino. Y por eso se asombraban y se maravillaban. Dice aquí, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca, se maravillaban porque decían, ¿cómo que no estudió, que no se preparó, que no es suficientemente bueno para nosotros desde el punto de vista religioso, está diciendo estas cosas? Ah, ya sé, pues sí, se equivocó, no lo leyó bien, le faltó lo de la venganza, pero ¿sabes por qué? Pues porque no estudió, pues es el hijo del carpintero, ¿no? Ahora, con esto en mente, les quiero volver a preguntar, ¿a quién odiaban los judíos entonces? Ya lo habíamos dicho al principio, a los gentiles, a todas estas personas. Entonces, con esto Jesús básicamente les estaba diciendo a todos los que estaban ese día en la sinagoga, le estaba diciendo que esas buenas noticias, que esa salvación, esa libertad, esa visión a los ciegos, etcétera, todo eso que había traído, que traía con él, no era exclusivo del pueblo judío, era para todos en general. Al no mencionar que iba a vengarse de ellos, está diciendo, esto es para ustedes y para gentiles, es para todo el mundo. Esta profecía que se cumple, este libertador, este Cristo que ha llegado, es para todos. Ahora, seguimos leyendo. Fíjate lo que dice en Lucas 4, del 23 al 27. Dice, Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Ahora, acuérdense muy bien esta ciudad de Capernaum. O sea, ahorita les digo por qué. Entonces dice, seguramente ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí lo mismo que hiciste en Capernaum. Pues bien, dice Jesús, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, dice Jesús, Elías no fue enviado a ninguna de ellas a salvarla, sino a una viuda Sarepta, una viuda Sarepta, es de una ciudad que se llama así, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. ¿Qué es esto? Esto es importante, lo que está diciendo Jesús aquí. Les está diciendo,
A ver, seguramente me van a decir que haga lo mismo allá, que hice allá, que venga a hacer milagros, que les hable bonito, no, qué padre. Pero cuando vengo y les digo lo que en realidad hice allá, no les gusta. ¿Por qué? Porque lo estoy abriendo a todo el mundo, a todas las personas, sin importar de dónde son, de qué pueblo son. Y hace énfasis en dos casos concretos. En la viuda de Serepta, ¿no? De Sidón, y hace referencia a al que fue sanado de lepra, que era Naamán, el sirio. Los dos, ¿qué crees que son? Gentiles. ¿No? Está diciendo, no, cuando pasaron estas dos tragedias, no se salvó, estos dos profetas no salvaron al pueblo judío. Al contrario, se dedicaron a salvar a los que no eran judíos, a los que eran gentiles. ¿Ok? Es muy importante establecer este punto, porque entonces podemos entender que Jesús estableció que el Evangelio no era exclusivo de una sola religión o de una religión en sí misma, sino que de todo aquel que necesitaba sanar o salvarse. Otra vez, Jesús estableció que el Evangelio no era exclusivo de una religión o del pueblo judío, sino de todo aquel que necesitaba sanarse o salvarse. ¿Ok? Ese es un punto importante que te debes de quedar el día de hoy. Seguimos, Lucas 4, 28 y 29. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina en la que estaba construido el pueblo, para tirarlo al precipicio. Imagínate, todo el mundo se paró y dijo, ahorita lo vamos a correr porque no sabe lo que está diciendo, no sabe, es un profeta, ¿cómo se puede decir? Es fake. Ay, sí. No, o sea, es falso, no sabe lo que está diciendo, no conoce la ley. Vamos a tirarlo ahí al precipicio porque lo vamos a matar, porque no es el Cristo que estábamos esperando. Con esto podemos decir que el Evangelio es para todos aquellos que la religión odia. Es decir, todas estas personas, por eso te decía al principio, si tú eres de esas personas que se siente rechazado, que ha sido descartado, que ha sido discriminado por tu familia, por tus amigos, en tu trabajo, porque no eres de acuerdo a lo que la gente considera lo suficientemente bonito, o tienes la presencia, o a lo mejor eres la persona que siempre chambea y chambea y chambea, pero que crees que nunca vas a llegar a ser director, ni mucho menos el presidente de la compañía, o a lo mejor eres parte de un grupo vulnerable en la sociedad y la gente te rechaza. Bueno, pues justamente el Evangelio es para ti. Lo que está diciendo Jesús con estas palabras es: esas buenas noticias, esto que he venido a hacer, a salvar, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a ayudar a los que lloran, es para ti. No es exclusivo de una religión, como quiera que se llame, o de una tradición, o de una forma de comportarse desde el punto de vista religioso. No, al contrario, les decía en los mensajes anteriores, es un requisito para ser aceptado por Jesús. La razón por la que has sido rechazado es para ser aceptado por Jesús. Es porque Jesús te acepta. Jesús no estaba predicando juicio. Estaba predicando gracia sobre las personas rechazadas. Eso es algo que me encantaría que tú te quedaras el día de hoy con ese mensaje. Jesús no estaba predicando juicio o un prejuicio sobre alguien. Estaba predicando gracia sobre los rechazados. Sigue Lucas 4:30. Dice: pero él pasó en medio de ellos y se fue. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Ahora les dije hace rato que se acordaran de Capernaum. Regresa a Capernaum después de que lo corren. O sea, él con toda autoridad los ignora, se pasa en medio de ellos, no lo tiran obviamente, no le hacen ningún daño, se va y se regresa a Capernaum. Ahora, ¿por qué es importante Capernaum? Porque en Capernaum
o en la región de Capernaum es donde conoció a Pedro, a su hermano, conoció a Mateo, discúlpenme, a Mateo. Es donde cerca en esa región es donde hizo el Sermón del Monte, donde se establecieron los principales conceptos de lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento o los 4 Evangelios. Capernaum resultó ser una ciudad, obviamente era una ciudad donde no había, o la religión judía no era predominante, porque llegaban personas de muchos contextos y de muchas sociedades diferentes a los judíos, y obviamente era una ciudad, pues, de gentiles, ¿no? Entonces, no es que fueran muy amables, no es que fueran muy gentiles, no, sino que eran en esta idea de que no eran judíos. Por eso es importante Capernaum. Ahora, la razón, les decía, por la que has sido rechazado es porque Jesús quiere aceptarte. Él te acepta como eres. Les decía hace rato, ser un rechazado no te descalifica de estar en la presencia o de tener una relación con Jesús. De hecho, les decía, es un prerequisito. O sea, para que tú puedas tener una muy buena relación con Jesús, a Jesús le interesa que hayas sentido, que hayas vivido ese rechazo. ¿Por qué? Porque Él lo vivió, porque Él lo sintió. Él es la mejor persona que te puede entender cuando alguien te rechaza y te dice en tu propia casa, no te creo, no me convences, lo que sea, ¿no? O sea, tú tienes una idea. A mí me pasó, cuando joven yo quería poner un despacho y mi papá claramente pues se burló de mí, ¿no? Dijo, ay, sí, ya parece tu oficina y tu despacho, sí, cómo no. Ese tipo de rechazos son los que a Jesús le interesa sanar en las personas, porque Él mismo fue rechazado por su propia gente, por sus propios vecinos, los que lo vieron crecer, con los que jugó de niño, con los que comía los fines de semana, a las personas a las que les trabajó, les hizo cosas de madera. A esas personas Jesús lo rechazaron, ¿no? A Jesús lo rechazaron, o esas personas a Jesús lo rechazaron. Bueno, conclusión. Les decía, el Evangelio es para ese grupo de personas a las que odias. A los chairos, a los fifís, al López Obrador, a Calderón, al PRIAN, a todas esas personas, el Evangelio es para ellos. Esta semana escuché, no lo vi, pero escuché el video del hijo de Luis Donaldo Colosio. Y cómo perdona al sistema, a los que ejecutaron el asesinato de su papá, al contexto de ese tiempo, de hace 30 años casi. Y es impresionante el poder del perdón. Puede ser un acto político si quieres, si lo quieres ver así, si no lo quieres creer, pero es un acto impresionante decir, esta gracia es para todas esas personas que odias. Es para ellos. Y punto número 2, conclusión número 2. Si alguna vez te has sentido rechazado, Jesús te entiende, te lo dije hace rato, porque Él lo vivió también. Y así como a Él le pasó, Jesús usará ese rechazo para llevarte al siguiente nivel. ¿Qué fue lo que pasó cuando se fue a Capernaum? Ese rechazo que tuvo en Galilea, en Nazaret, cuando lo echaron de la ciudad, le sirvió para dar ese paso que le faltaba, ese siguiente nivel, porque ahí en Capernaum, les decía, es donde construyó todo lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, es muy importante que sepas que Jesús lo que hace con ese rechazo que estás viviendo tú en este momento es ayudarte a pasar al siguiente nivel. Jesús nunca de los nunca va a permitir que ese rechazo en tu vida termine con tu propia vida. Al contrario, lo va a utilizar como cimiento, como escalón, para que tú pases al siguiente nivel. Y de eso se trata este día, este mensaje. De decirte que el Evangelio, todo esto que hablamos del ser cristiano, de aceptar a Jesús en tu corazón, de empezar una relación personal con Jesús,
lo que busca finalmente es que tú entiendas que puedes salir de esa situación de rechazo, de que ese evangelio, estas buenas noticias, este comportamiento es para ti. Tú me puedes decir, oye, no, es que sabes que yo no creo en esto porque todas las iglesias son unas rateras, porque los abusos, la pederastia, porque sabes que ya no está de moda creer en Dios, porque prefiero, sabes qué, es que creer en Dios me obliga a hacer cosas que a mí no me gustan, y es que tengo que ir a la iglesia. A ver, por eso esta serie se llama Perdiendo mi religión, porque todo eso que me estás diciendo es por una religión, viene por la religión, la religiosidad. Y una religión no te va a acercar a Dios, no te va a acercar a Jesús de la misma manera en que te puede acercar una relación personal con Dios. Para conocer a una persona, para creer en una persona, necesitas conocerlo personalmente, no por lo que te cuenten los demás, no por lo que te enseñaron de chiquito, no por lo que viste en la televisión o lo que oíste en las noticias o la fama de una persona. Hay N cantidad de pastores y líderes de las iglesias, cualquier religión o denominación como le quieras llamar, que las personas han seguido y han sido defraudadas. No se trata de seguir una persona, se trata de seguir a Jesús, a Dios, y Jesús no te va a fallar. Jesús no te va a fallar porque ese mismo, insisto, ese mismo rechazo, ese mismo dolor que tú has sentido, ese mismo estar cautivo en una situación, Jesús también lo vivió. Cuando Jesús les dijo a los judíos, no me voy a vengar, no los voy a vengar, al contrario, todas estas buenas noticias y estas buenas acciones son para todos, se los dijo porque les estaba diciendo, he venido a salvar a todo el mundo. Y eso te incluye a ti, y te incluye a mí, y te incluye a cualquier persona, crea lo que crea. Aun cuando diga no creo en Dios, Jesús, está pensando en esa persona. Y lo va a liberar, y lo va a cuidar, y está esperando a que todas esas heridas de rechazo puedan sanar en Él, estando en Él. Así que bueno, si tú el día de hoy a lo mejor te interesa dar ese siguiente paso, pasar al siguiente nivel con Jesús, pues te invito a que ores en tu casa, tomes un espacio, un lugar en tu casa donde puedas estar tranquilo, tú solo, donde a lo mejor puedas repetir esto, por ejemplo. Puedes decir como, Señor, yo creo en ti, quiero creer en ti. No entiendo qué es esto de Dios y de Jesús. No sé si es la misma persona, si es el mismo, si se dividió como Gremlins. No lo sé, Señor. Pero lo que sí sé es que quiero cambiar mi vida. Quiero dar un siguiente nivel en esta relación que quiero comenzar contigo. Quiero conocerte de una manera real, tangible. Así que empiezo, Señor, por declararte mi Señor, mi Salvador, por aceptar este regalo que tú me estás dando y darte el control de mi vida, Señor. Gracias, Señor, por morir, por resucitar, por estar donde estás hoy, ser un Dios vivo, y por ayudarme a curar este rechazo en el que he vivido todo este tiempo. Ayúdame, Señor, a dar ese siguiente nivel, a dar ese siguiente paso al siguiente nivel. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Y ya, así de sencillo. Es una oración común, simple, no tiene magia, no vas a ver estrellitas, no te va a caer polvo ni diamantina de los lados, no te vas a desmayar ni te vas a empezar a convulsionar, nadie te va a poner la mano en la frente y te vas a voltear. No, eso no. Pero lo que sí te puedo asegurar que va a pasar en tu vida a partir del día de hoy es que le acabas de abrir la puerta a la mejor persona que puedes conocer. Alguien que no te va a defraudar, que te va a aceptar, seas como seas, creas lo que creas, aun cuando no creas en Él. Te va a ayudar a salir de todos los rechazos que tengas en tu vida y va a ser el mejor consejero que puedas conocer de aquí en adelante. Queremos ayudarte a crecer en tu relación con Jesús. Si tú hiciste esta oración, mándanos un correo a iglesia.retorno@gmail.com o regístrate en cualquiera de nuestras redes. Mándanos un mensaje, ya sea por Instagram, por Facebook, en YouTube, si estás viendo este video en YouTube.
o en la misma página de retorno.online, www.retorno.online, puedes llenar un formulario que está ahí y nos puedes dejar tus datos para ponernos en contacto contigo y ayudarte a crecer en esta nueva relación que tienes con Jesús, en este conocimiento que acabas de empezar. Así que bueno, pues estamos con esto llegando al final de este mensaje. Muchas gracias por haber estado con nosotros este domingo. Feliz otra vez Día del Amor y la Amistad. Cuídense mucho. La próxima semana continuamos con la última parte de Perdiendo mi religión. No se lo pierdan, es un mensaje padrísimo, de verdad. Si ustedes en algún momento, y hoy me quiero, bueno, dentro de 8 días me voy a dirigir quizás a ti que ya tienes años siendo cristiano, a ti que a lo mejor ya en algún momento fuiste cristiano y quisiste dejar de serlo porque no iba ya contigo, porque tenías muchas dudas al respecto. Bueno, justamente ese mensaje se va a llamar Sin Dudas, ¿no? O Sin Dudar, ¿no? Si tú tienes dudas acerca de quién es Dios, te conviene escuchar ese mensaje dentro de 8 días. Es un domingo especial además para mí y para Mari, porque es nuestro aniversario de bodas, y así que queremos compartir ese domingo con ustedes, aprovechando que estamos encerrados aquí en plena pandemia, con ese mensaje que hemos preparado para ustedes con mucho, mucho amor, acerca de las dudas. Cuando tenemos dudas acerca de algo, de creer, de seguir, de seguir adelante, de no renunciar o renunciar a algo, dentro del contexto de perdiendo mi religión, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Disfruten el domingo y cuídense mucho. Hasta luego.